Cristo Jesús. Listo, hermanitos. Entonces, con el favor del Señor, vamos a continuar con nuestra serie de la iglesia. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la economía de la casa de Dios. Y de pronto eso de la economía suena como mucho a dinero, ¿no? Pero vamos a ver que no. A veces se parece así, pero de pronto... Entonces vamos a orar, hermanitos, vamos a orar para colocar este tiempo Economía. en la presencia del Señor. Que sea el Señor dirigiendo todas las cosas. A mí me parece que yo Padre bendito, Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por este nuevo día en el que nos permites reunirnos como un cuerpo, Señor. Reunirnos como tu iglesia, Padre Santo, en la localidad de Soacha, Padre Santo, para tocar los asuntos que conciernen a ti, Padre. Damos infinitas gracias, Señor, por la obra, Señor, que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor, que has hecho en tu candelero, Señor. Damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que todo proviene de ti, Señor. Y que sin ti no tendríamos nada, Señor, ni material ni espiritual, Señor. Damos infinitas gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están en línea, los que están acá presentes, los que aún inclusive no se pudieron ni conectar ni venir, Señor. Así es. Pedimos por el Espíritu, Señor, de cada uno de ellos, Padre Santo. Pedimos que aunque no estén acá, Señor, seas tú tocando con ellos, Señor, seas tú alimentando nuestro espíritu, Señor, en este día, Padre Santo. Señor, me coloco en tus manos, Padre Santo, para que seas tú tocando mi espíritu, Señor, mi alma, mi cuerpo, Señor, para que seas tú tocando todo mi ser, Señor, para que con ninguna parte de mi cuerpo yo pueda deshonrarte, Señor, en las cosas que digo, Padre Santo, o en las cosas que hablo, Señor. Amén. Te pido también, Señor, por el corazón de los hermanos que están escuchando, Señor, que puedas tú abrir sus corazones, Señor, y esclarecer sus mentes, Señor, para que podamos entender lo que tu palabra dice acerca de este tema, Señor. Pedimos también, Señor, por la conexión, Padre Santo, que seas tú guardando la conexión, Padre Santo, para que no vaya a fallar, Señor, para que el internet se mantenga, Señor, y para que también la grabación quede de forma correcta, Padre bendito. Amén. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, listo. Antes de comenzar, alguien, de pronto Yuri o Jessica, o alguno de los hermanitos que tengan aplicación de la Biblia y que tengan de pronto acceso al Strong, que puedan de pronto buscar por numerito. ¿Al Strong? Sí. Listo. O sea, que puedan buscar por numerito para que podamos ver un par de palabras en griego, para que ustedes también puedan ver ahí, digamos, lo que significa. Listo. Muéstrenmelo para ver si... Listo. Entonces, bueno, es que esto lo quiero hacer porque es que a mí no me gusta, y es que a veces es necesario, digamos, en esta ocasión es necesario para poder ver la traducción original de la palabra. Yo no tocaría ninguna palabra en griego porque pues no hablamos griego, pero es que sabemos que nuestra versión en español es una traducción del original. Entonces la traducción a veces de pronto como que nos confunde, ¿no? En esta parte, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, para nosotros economía, lo que yo decía, economía suena mucho como a plata, a finanzas, pero en el original esa economía significa otra cosa. Entonces, Chris, si se puede buscar ahí la palabra 3622 del griego, que es la palabra que vamos a ver hoy. Bueno, una de las palabras que vamos a ver. ¿Sí les apareció? Es que digamos que es el código, cada palabra tiene un código en el griego. Entonces lo que yo quiero es que ustedes puedan ver lo que es esa palabra 3622. Que esa palabra 3622 es lo que vamos a ver, digamos, en el transcurso de hoy. Pero pues digamos lo vamos a entender. Pues para que lo que quiero es solamente que ustedes lo puedan ver, que yo me lo estoy inventando. O economía, ¿sí? O economía. Entonces, hoy vamos a estar viendo esa palabra relacionada con nosotros, porque es que esta palabra tiene como también sinónimos en el griego. Entonces, esa palabra oikonomía es lo que se traduce a nuestro idioma. ¿Cómo se llama? Oikonomía. Oikonomía. Con K. Yo iba a poner economía. Con K. Sí. Y eso es lo que se traduce a nuestro español como economía. Y la estructura de esa palabra se forma de dos otras palabras. Una que es oiko, que se refiere a hogar o casa, y nomía, que es norma o ley. Entonces, en una traducción literal, no sería economía, sino sería norma de la casa, o norma del hogar, o ley de la casa, o ley del hogar, ¿sí? Entonces, esta palabra oikonomía, acordémonos, oiko, de casa u hogar, y nomía, de norma o ley.
Entonces, Norma de la casa. exactamente, entonces una traducción literal sería norma de la casa o ley de la casa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos vamos a referir el día de hoy. Ya como pudimos ver, no es relacionado con las finanzas, sino es más relacionado con lo que decía los hermanos que encontraron, como con una administración. Ahí, si ustedes miran ahí, en la última palabra que les aparece ahí, se traduce como dispensación también, ¿cierto? Sí. Entonces, Economía. esa dispensación, ¿qué quiere decir dispensación? Dispensación quiere decir que yo tengo una despensa Para guardar. y yo voy dispensando, yo voy administrando eso, yo voy dando esas cosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que más o menos quiere decir esa economía de la casa de Dios, como la administración, o como decía Cristo hoy en la cena, la forma de conducirnos en la casa de Dios, la forma de administrar en la casa de Dios. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que partiendo de eso que es la ley o la norma de la casa de Dios, entonces acordémonos que nosotros, como cristianos, cada uno tenemos un rol o una función específica en la iglesia, ¿cierto? Que es lo que hemos estado hablando mucho últimamente en las reuniones. Cada uno de nosotros representamos un miembro dentro del cuerpo. No todos somos oreja, no todos somos pie, no todos somos dedo, porque cada uno tiene una función diferente. Entonces, nosotros hemos sido llamados a desempeñar nuestro rol acá en la iglesia. Pero claramente, como dice, y vayan abriendo ahí Corintios 14:40, nosotros no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cómo? ¿Corintios qué? Corintios 14:40. Primera de Corintios 14:40, perdón. Entonces nosotros no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Nosotros tenemos que saber cómo conducirnos, y por eso es que es la economía en la casa de Dios, porque hay unas normas o unas leyes en las cuales nosotros tenemos que proceder. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo tenemos que administrar, cómo ejercer esa administración o esa dispensación en la iglesia. Por eso es que cuando Pablo habla a los corintios, que él se estaba enfocando en el tema de las lenguas, que había desorden en las lenguas, que las mujeres estaban tomando el control en la congregación. Entonces ahí es cuando Pablo termina todo eso diciendo en el 40, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces no podemos actuar, no podemos simplemente, no, si es que yo soy de la alabanza, entonces yo voy a cantar como sea, entonces yo voy a elegir las canciones que yo quiera, entonces yo voy a elegir la alabanza como yo quiera. No, y no estoy diciendo que yo lo esté haciendo así, sino que es solamente un ejemplo. Entonces yo no puedo hacer, si yo ya tengo mi rol en el cuerpo, yo lo tengo que hacer como decentemente y con orden, porque el Señor tiene también un orden en su iglesia. Y por eso es que estamos hablando de esa economía en la casa de Dios, porque tenemos que saber cómo conducirnos, tenemos que saber cómo administrar esos dones espirituales que el Señor nos dio. El Señor en Efesios 1:2, y lo podemos abrir rápidamente ahí como para ver, o si quieren lo leo yo acá rápido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Acá no está diciendo que nos bendijo con algunas, con unas cuantas, con un par, con tres, con dos. No está diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que nosotros ya hemos recibido todas las bendiciones espirituales que vienen por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora que nosotros tenemos que ver con todo eso que recibimos, administrarlo de forma correcta, utilizarlo de forma correcta, dispensarlo de forma correcta. Y acá viene algo que es fundamental, hermanos, que nosotros entendamos, y les pido en serio que durante todo el transcurso de la prédica que estemos bien pendientes en lo que decimos, para que no nos vayamos a perder, y para que entendamos qué es lo que yo de pronto quiero mostrar el día de hoy. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, mi trabajo, claro, es mi trabajo, yo puedo decir que es mi trabajo, pero mi trabajo no me pertenece a mí. Mi casa, sí, yo puedo decir que es mi casa porque en la escritura dice Jonathan Vázquez propietario, pero mi casa no me pertenece a mí. Todo lo que nosotros tenemos, no solamente las bendiciones espirituales, sino también nuestras posesiones físicas, no nos pertenecen a nosotros. Todo le pertenece al Señor, porque el Señor es el que nos ha dado todas las cosas. Al Señor le plació que yo tuviera puestos estos zapatos hoy, o al Señor le plació que yo hubiera podido comprar este computador para poder estar grabando hoy.
pero todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Amén. Y para eso vayan abriendo ahí Génesis 1:26. Entonces, por eso es que es importante y este punto es fundamental para poder seguir y para poder entender esa otra palabra que aparecía ahí de lo que decían, de lo que le aparecía ahí los hermanos, que creo que era como la segunda que aparecía, ¿no? La mayordomía o la administración. Entonces Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor primero creó todas las cosas y después creó al hombre para que el hombre señoreara y reinara sobre toda la tierra. Entonces, al ser el Señor el creador de todas las cosas, Él tiene total potestad para que todas las cosas le pertenezcan a Él, porque Él fue el que las creó. Nosotros no creamos nada, nosotros simplemente estamos administrando sobre las cosas que el Señor creó. El Señor primero creó todas las cosas y nos puso a nosotros sobre esas cosas. Entonces es por esto, y a partir de este punto es fundamental entender eso, que todo lo que nosotros tenemos, así lo haya comprado yo, así esté en mi cuenta de ahorros, todo eso no me pertenece a mí, todo eso le pertenece al Señor. Todo, hermanos, todo le pertenece al Señor. Entonces por eso es que nosotros somos solamente administradores. El Señor creó todas las cosas y nos puso a nosotros, al hombre, a Adán primero, a reinar sobre todas esas cosas, sobre toda la tierra, dice. Amén. Entonces, por eso es súper importante entender esto, hermanos, que todo le pertenece al Señor. Nosotros solamente estamos administrando. ¿Listo? Entonces, acá ya venimos a tocar de pronto el tema que mencionábamos al comienzo. Cuando hablamos administrar o dispensar o ser mayordomos, y bueno, acá también es importante entender que esa palabra mayordomo, ustedes de pronto que entienden que es un mayordomo, ¿qué hace un Una mayordomo? autoridad. Cuida, ¿no? Cuida la Administra. Obedecer que le mandan a hacer. Sí. Claro. Es como una administración. Entonces normalmente el mayordomo, como nosotros lo conocemos, es una persona que fue designada o fue puesta para cuidar, para administrar, para recibir órdenes, pero ¿de quién? Del el jefe. dueño. De su amo, de su jefe. Sí. Y él está administrando ¿qué? ¿Algo de él? No. Él está administrando las cosas de su jefe. Entonces por eso es que ahí esa palabra es un sinónimo. Y si quiere, hermanito, porfa, búsquese ahí. Buscó la 22, ¿cierto? Sí. Busque la 23. Porque la 23 es específicamente esa palabra mayordomo. Y ahorita más adelante, cuando empecemos a ver los textos que nos muestran esas dos palabras. Dice tesorero, administrador, curador. Distribuidor de la casa. Exacto, entonces esa palabra es la que más se ajusta a nosotros. Entonces la primera era más ligada a ver las normas o la ley de la casa de Dios. Ahora esa, y ustedes se dan cuenta que solamente tienen separación de un número, ¿no? Porque las dos son sinónimo. Esta se enfoca más a nuestro rol, a nuestro papel como administradores o como mayordomos de la casa del Señor. Entonces, ¿por qué se llama que nosotros somos mayordomos de la casa de Dios? Porque nosotros somos los que tenemos que administrar y tenemos que dispensar, tenemos que cuidar de las cosas de la casa del Señor. Gracias, hermano. Entonces, por eso es que se llama a nosotros mayordomos. Y ahora cuando hablamos de esa administración, de esa dispensación, volvemos a lo mismo. No hablamos solamente del dinero, hablamos también del tiempo, de nuestra salud, de todos los bienes materiales que poseemos nosotros personalmente y también en la iglesia. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Ustedes qué piensan que es más importante que todas esas cosas? Obedecer a Dios. Sí, pero entonces ¿qué es lo que nosotros en administración, de las cosas que nosotros tenemos y que tenemos que administrar, qué es más importante que el dinero, que el tiempo, que la salud, que los bienes? La casa del Señor. Entonces era eso que veíamos en Efesios. La palabra de El orden, ¿no? Todas esas bendiciones espirituales la que bendición. nosotros ya recibimos. Ya, Es la salvación, esa palabra que nos fue, como veíamos con los varones en la reunión, ese misterio que estuvo escondido desde la fundación del mundo amén. y que ahora nos fue dado a conocer. Amén. Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos que administrar. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que dispensar. Y acordémonos de esa palabra dispensar. Dispensar Sí. quiere decir tomar de la bodega
y entregarlo. Tener buena administración. El mayordomo también es una de las funciones Así es. del mayordomo, ¿no? El mayordomo tiene que estar en la casa y preocuparse porque todos coman a tiempo, por entregar el alimento a tiempo. Entonces, también es nuestra función, entregar el alimento a tiempo. Amén. El alimento, acordémonos que la palabra decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, y así como leía la hermanita hoy, eso ustedes ven unos pasajes más adelante y dice que todo eso que el Señor había hablado, porque uno pensaría, uy, no, es que eran caníbales, que cómo así que nos vamos a comer al Señor y nos vamos a tomar al Señor. Pero el Señor más adelante, unos 3 versículos más adelante de lo que la hermanita terminó de leer, dice, esto que hablé es espiritual. Entonces tiene un significado espiritual, no es literalmente que nos vamos a comer la carne del Eso puede Señor. ser, exacto. Entonces, todas las palabras del Señor son vida eterna. Y nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Todo eso que nosotros ya recibimos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que administrarlo de forma correcta. Tenemos que ser buenos mayordomos y poder entregar a los que no tienen. Nosotros fuimos puestos como mayordomos en la casa del Señor y ahora como mayordomos tenemos que estar preocupados de que reciban el alimento a tiempo, de poder dispensar los bienes del Señor y poder administrar todo eso que nosotros ya recibimos. ¿Listo? Entonces eso es lo más importante. Claramente tenemos que tener cuidado con nuestro dinero y ahí es algo para que nosotros nos reflexionemos, ¿no? Así lo que la hermana decía, lo último me tocaba mucho a mí porque es verdad. Por ejemplo, cuando uno está en el trabajo, no, que les vamos a dar un bono por mera liberalidad. Uy, sí, un bono que yo necesitaba plata. ¿Y qué hacemos con ese bono? Lo malgastamos. A comprar los mejores zapatos, a comprar la mejor ropa, nos vamos a un buen restaurante, ay no, que le tengo que hacer esto a la casa. ¿Y cuánto nos estamos preocupando por invertir ese dinero en las cosas del Señor? Por colocar ese dinero para administrar los bienes del Señor, para dispensar los bienes del Señor. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no conocen la palabra? Y nosotros lo primero que pensamos es gastarnos la plata para nosotros mismos. Así es. Y lastimosamente la plata es algo que nos corrompe, ¿no? La plata es algo que es terrible. Pura vanidad. Y ahorita, como vamos a ver, la plata está bajo todo este gobierno de iniquidad del mundo. Entonces, bueno, no me voy a adelantar. Vamos a Lucas 16. Y hermanitos, acá es donde quiero que estén más concentrados porque este pasaje es un poco controversial, pero explicado y entendido detalladamente lo vamos a entender. Lucas 16 y vamos a leer de chorro del 1 al 9, ¿listo? Entonces dice, es una parábola, se llama la parábola del mayordomo infiel. Dice, dijo también a sus discípulos, dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Amén. Entonces uno lo lee así a primer vista y uno dice, ¿cómo así que? Bueno, acá es importante entender cómo en la parábola quién es quién, ¿no? Bien. En la parábola, el señor rico es el Señor. El Señor. Los mayordomos deberíamos ser nosotros. Ujú. Pero pues claramente acá se está refiriendo por los versículos 8 y 9, que era una persona mundana, que era una persona inicua, era una persona que no conocía al Señor. Y los bienes pues son todas esas bendiciones espirituales que nosotros tenemos. Entonces acá uno, a primer vista uno dice, ¿cómo así que el Señor estaba alabando a ese siervo malo? Si lo había robado, lo estafó, Sí. ¿cómo así que lo está alabando? Entonces es ahí donde tenemos que entrar a detalle a ver qué es lo que el Señor quiere decir. Y digamos ver bien todas esas palabras que tenemos ahí. Entonces, lo primero es que la persona era una persona inicua, era una persona que estaba en el mundo.
y era una persona que efectivamente estafó y utilizó mal los bienes de su amo para su propio beneficio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es eso. Entonces vamos a ver versículo por versículo para poderlo entender. Entonces, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Entonces ya sabemos que es el Señor y los mayordomos deberíamos ser nosotros. El mayordomo fue acusado ante el hombre rico como que estaba disipando sus bienes. Entonces el Señor lo llama y le dice que le iba a quitar esa mayordomía, que como ha sido mal administrador y como lo había estado estafando, entonces que le iba a quitar esa mayordomía. ¿Y qué dice el hombre? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Porque normalmente en esa época los mayordomos, y normalmente no, eso digamos que ahorita ya no se ven tanto mayordomos, ¿no? Eso es raro ver mayordomos en nuestras casas, que nosotros somos humildes, ¿no? Pero pues de pronto si vamos a Europa, quizá aún se ven esas cosas, que en las mansiones, en los castillos, Los que cuidan fincas, ¿no? o en los que cuidan fincas, se ven personas que cuidan y hacen esa tarea, ¿no? Sí. Que las personas viven en la casa, su sustento proviene de lo que reciben sus patrones. Entonces básicamente ellos viven de la vida de sus patrones, ellos simplemente administran y viven en las comodidades que vive su patrón, Sí. porque normalmente los mayordomos viven en la casa, comen de los alimentos de la casa. Parecen ellos los dueños, ¿no? Exacto. Entonces el tipo que estaba diciendo acá, que estaba diciendo el mayordomo, me están quitando mi mayordomía y ahora yo qué voy a hacer. Ahí dice, cavar no puedo, porque seguramente siempre fue mayordomo. Entonces, exacto, nunca tuvo un trabajo fuerte. Sí. Entonces dijo, cavar, vivir excavando no puedo. Y mendigar me da vergüenza porque yo siempre he vivido una vida cómoda. Entonces ahí el tipo piensa de una forma sagaz, según dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Él dice, voy a coger los bienes voy a seguir estafando a mi amo. Lo voy a seguir estafando y de estos bienes que él tiene me voy a hacer amigos. Entonces él empieza a llamar a todos los deudores de su amo, ¿no? Y les empieza a decir, ¿usted cuánto le da a mi patrón? 100 kilos de lo que sea. Ah, bueno, anote que solamente le debe 80. Entonces él estaba haciendo eso, le estaba dando como descuentos a los deudores de su amo, para que cuando él fuera quitado de la mayordomía, ellos estuvieran en deuda con él y él pudiera llegar y decir, no lo muestra en la palabra, pero seguramente pues por el contexto, para eso era, para decir, venga, yo le ayudé cuando se acuerda que yo le rebajé 20 medidas de tanto. Y según los historiadores y según los expertos de esto, por ejemplo, los 100 barriles de aceite eran más o menos 3 años de salario completos. Para vivir. 3 años de salario completos. Y las 100 medias de trigo eran más o menos 2 años de cosecha. Entonces era muchísimo. Entonces, claro, lo que él les estaba perdonando era algo muy generoso. Entonces, eso que él hizo, aunque no estamos diciendo que esté bien, por eso fue que el Señor, digamos que lo admiró, porque él dijo, estas personas que son del mundo son más inteligentes o más sagaces que mis propios hijos. Y eso pasa. Porque este tipo, al ver que iba a quedar en la ruina, se iba a quedar sin nada, él actuó de una forma sagaz e inteligente para asegurar su futuro. Él lo que quería era asegurar su futuro. Él dijo, no, ahora yo qué voy a vivir, qué voy a hacer, no puedo cavar, no puedo mendigar, entonces yo qué voy a hacer con mi vida en adelante. Ya sé, voy a hacerme amigos con la plata de mi amo para que ellos después me reciban en sus casas y yo pueda vivir ahora con ellos. Entonces eso fue lo que hizo él. Y por eso es que el Señor lo admiró. Él no está diciendo, muy bien, me robó y eso está muy bien que me haya robado, que me haya estafado. No. Lo único que el Señor admiró de ese mayordomo infiel es que él haya pensado de una forma astuta, de que él haya sido inteligente, de que él haya sido sagaz. Porque él de esa forma se había asegurado su futuro. Él ya entonces con eso que había hecho, ya podía ir a las otras casas de los que les perdonó las deudas para que lo recibieran. Entonces es solamente eso, hermanos, lo que el Señor admira de esa persona. Y él hace ese contraste. Entonces vean ahí en el 9. No, perdón, en el 8. Donde dice, y alabó el amo al mayordomo malo. Él no dijo que ya por eso ha sido bueno, no. Sigue diciendo que era mayordomo malo, exacto. Seguía siendo mayordomo malo porque él, aún después de que lo han pillado, siguió estafando. Solamente que él fue inteligente. Uno se libra cuando es así, ¿no? ¿Y por qué lo alabó por eso? ¿Por qué lo alabó por haber hecho eso?
repetimos, no porque haya estado bien haber robado o haber estafado, sino porque allá hace la comparación el Señor, después del punto y coma. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahí está Gomoria dándola. Entonces, y bueno, y ahí el Señor vuelve a los apóstoles. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces, nosotros como mayordomos, hermanos, y acá es un contraste, y normalmente las palabras de Lucas son así, de contraste. Primero muestra lo que está mal y después muestra lo que está bien. Entonces, en este contraste, primero está mostrando el Señor ese mayordomo infiel. El infiel. Ese mayordomo que estafó a su amo, robó a su amo, usó los bienes de su amo para su propio beneficio, pero pensó de una forma inteligente para asegurarse su futuro en esta tierra. Él no quería mendigar, él no quería acabar, él simplemente quería seguir viviendo su vida cómoda. Entonces él, para asegurarse su vida cómoda en esta tierra, hizo eso. Ahora nosotros como mayordomos, nosotros nos tendremos que preocupar por nuestra vida en la tierra, hermanos. Nosotros nos tendremos que preocupar por nuestro futuro. Nosotros nos tendremos que preocupar por lo que vamos a tener que comer mañana. No. El mismo Señor, y vamos a Filipenses 3. Bueno, primero Mateo, ya que lo tenemos ahí cerquita, primero Mateo 6. El mismo Señor nos dice que, y claro, el Señor tampoco quiere que nosotros veamos en la miseria, pero el tema del dinero es algo terrible, hermanos, porque el dinero es lo que más corrompe al hombre. Pero es que la palabra dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pasar un camello por el ojo de una aguja. Es una comparación absurda, ¿no? O sea, uno cuando va a poder pasar un camello por el ojo de una aguja. Si a veces uno lucha con un hilo, ahora ¿cómo será con un Pero camello? ¿cómo será de grande la...? Entonces por eso es que la comparación tan absurda, ¿no? Porque es más difícil que una persona con dinero entre en el reino de los cielos, porque una persona con dinero normalmente va a amar el dinero y no va a amar al Señor. Entonces, ahí en Mateo 6, versículos 19 y 20 dice, el Señor hablando, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, eso es algo interesante, hermanos, porque ahí cuando el Señor en Lucas 16 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y en las moradas eternas claramente nos estamos recibiendo allá en ese lugar donde acá el Señor Jesucristo se refiere en Mateo, que allá ni el orín de la polilla, no hay ladrones que hurtan, son tesoros eternos. En cambio los tesoros de acá de la tierra son pasajeros, y hasta las personas del mundo lo conocen, ¿no? Las personas del mundo tienen sus dichos, es que usted se va a la tumba y solamente se lleva las experiencias, ni eso, porque usted se muere y ¿qué se va a acordar? Usted se murió y se murió, lo que vivió acá en la tierra fue lo que vivió acá en la tierra y ya. Usted no se va a llevar las riquezas, ay no, que echémosle fotos, que echémosle las riquezas para que las disfrute muerto, ya está muerto. Entonces todo lo que nosotros ganamos en esta tierra es en esta tierra, y por eso el Señor dice, hagan más bien tesoros en los cielos. ¿Y cómo va a hacer tesoros en los cielos? No es colocar mi plata en un banco celestial para que cuando llegue allá al banco sea rico también en el cielo, no. Eso no existe, hermanos. Eso es más lo que el Señor está diciendo acá en Lucas, para que en Lucas, donde dice que para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Amén. Entonces eso es lo que Pablo también, y no sé si acá casi todos se han visto la película de Pablo, No me le... ¿Cuál? ¿La de apóstol? la del apóstol Pablo, que Pablo, él martirizó a mucha gente, Sí. y cuando él se convirtió, pues él se volvió el apóstol de los gentiles, ¿no? Y él, por causa de Pablo, hubo muchos salvos. Y al final, cuando él muere, en el cielo lo reciben todas esas personas, hasta los que lo han martirizado, ¿no? Bonito, ¿no? Es tremendo. Entonces, eso es lo que el Señor se está refiriendo ahí, para que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Amén. Entonces, acá según lo que estamos viendo en el contexto ese de Lucas, ¿qué fue lo que hizo el mayordomo? Hacer amigos en la tierra para asegurarse su futuro acá en la tierra. Sí, sí, sí. Y lo que el Señor está colocando el contraste es que nosotros debemos ser igual de inteligentes ese mayordomo Pero para el cielo. y utilizar nuestras riquezas injustas. Y ahora nuestras riquezas injustas, ahí en la traducción de la textual no dice riquezas, ahí dice mamón.
con M mayúscula. Que es un señor. Exacto, porque con M mayúscula, porque el dinero también es un señor. Solamente que ese señor, pero no es nuestro Dios, es el diablo. Un Dios diabólico. Entonces, pero es que está con esa M mayúscula. Entonces, y dice mamón de las injusticias. Entonces, ¿por qué nosotros conocemos al dinero? O por qué, digamos acá, en este contexto, riquezas injustas no es solamente que la plata que yo gano por medio de cosas fraudulentas o engañando a la gente o robando, no es solamente eso, aunque también hace alusión a eso, al dinero que se gana de forma indebida, de forma corrupta, deshonesta. No solamente se está refiriendo a eso, se está refiriendo a todo el dinero, A todo lo que es. sea ganado de forma legal o ilegal. Entonces, ¿por qué se dice que son ganancias injustas? Porque todo ese dinero, y bueno, digamos por lo que ya hemos visto que el dinero, antes de eso vamos a Filipenses 3, para poder entender de pronto antes de decir eso, ¿por qué lo decimos? Filipenses 3, versículos 19, el 19 es la segunda parte. O leamos todo. 19 y 20. 3, 19 y 20. Desde el 18 leamos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de lo cual será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Y con esto de pronto podemos entender un poquito más porque a todo el dinero, no solamente al ganado de forma deshonesta. 6, 9 y 10. 6, 9 y 10. Entonces dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces acá vemos que Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, pero es que todo el dinero, hermanos, pero es que decimos que acá las ganancias injustas no solamente se refiere a lo que nosotros ganamos de forma deshonesta, es todo el dinero. El dinero que yo me gano de mi salario son ganancias injustas, porque todo está bajo el dominio del enemigo, todo está bajo el sistema corrupto del enemigo, todo está bajo el sistema injusto del enemigo. El hermano Gino hace muchos años decía que hay muchos que nacen, hay muchos que no hacen nada y nacen con cuchara de oro o de plata. Y hay muchos que nacen en miseria. Sí. Entonces ese es el sistema corrupto de este mundo, el sistema injusto de este mundo, que muchos sin hacer nada nacen con todo y muchos no tienen nada. Y nosotros sabemos que eso son solamente hablando de cosas materiales, pero el dinero es una cosa material. Sí. Y por eso es que tenemos que trasladar esto al nivel material. Entonces, pero es que todo, hermanos, el dinero que nosotros tenemos, así lo hayamos ganado de nuestro sudor de la frente, es injusto, son ganancias injustas. Pero es que el Señor en Lucas les dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, porque todas las riquezas que nosotros tenemos son injustas. Entonces por eso el Señor ahora, en contraste con ese mayordomo infiel, y si quieren volvamos ahí para que lo volvamos a ver, Lucas 16:1, para que puedan ir acompañando ahí la lectura. Entonces, ahora sí, como decía en Filipenses, ¿no? Nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo. Bueno, ahí comparando Filipenses y Mateo, nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde el orín de la polilla no corrompen y donde no hay ladrones que minan ni hurtan. Y también lo que decía Filipenses, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos acá en la tierra, pero nosotros no somos de la tierra, nosotros pertenecemos al cielo. Entonces, ahí por eso es que en Lucas 16:9 dice: y yo os digo, después de haber dicho todo lo del mayordomo y después de que haber alabado al mayordomo por haber actuado sagazmente, dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. En otras palabras, ganan amigos por medio de su salario.
para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entonces, el mayordomo usó las ganancias, el dinero de su jefe, para ganar amigos acá en la tierra, para asegurarse su futuro cómodo. Ahora el Señor dice, ahora ustedes actúen igual que ese mayordomo, pero no en el sentido de que vayan y roben y estafen y hurten, sino en el sentido de que usen sus ganancias, utilicen su dinero para ganar amigos, pero no amigos en esta tierra, amigos que los puedan recibir a ustedes en la eternidad. Así como Pablo, acordémonos de esa escena de Pablo cuando todos salen corriendo a recibir a Pablo, hasta los que él había martirizado, porque él ganó mucha gente y todos lo fueron a recibir en las moradas eternas. Pablo hizo muchos amigos en las moradas eternas, ¿por qué? Porque él predicaba el evangelio, él sabía dispensar todas esas bendiciones espirituales que el Señor le había dado. Pablo dijo, yo ya recibí, y lo leímos en Timoteo, ¿no? ¿Quién se acuerda de lo que decía en Timoteo? La partecita que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo mismo dice que a él le fue entregado ese misterio que estuvo escondido y que ahora lo está dispensando. Y ya en un ratito, si no es que ya, vamos a ver esos ejemplos de Pablo, porque el mismo Pablo es el que nos dice, yo fui hecho ministro, yo fui hecho administrador de esas riquezas, yo fui hecho administrador o dispensador de esas ganancias que el Señor me dio. Vamos a ver 4 pasajes, hermanos, porque hay más, pero solamente vamos a ver 4 pasajes y ahí tengan lista la Biblia para que puedan ver las palabras que vamos a ver y van a ver que es esa palabra mayordomía o economía. Entonces vamos primero a ver 1 Corintios 4. Versículos 1 y 2. ¿Listo? Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces ahí, alguien que porfa mire esa palabra en el Strong, es administradores, ¿qué palabra es en el griego? Y nos diga a todos. Primera de Corintios 4, 1 y 12. 12, 23. 1 y 2. 1 y 2. Ah, sí. 36, 23. La de administradores. Sí, 36, 23. ¿Y qué dice? Dice Es de... el economos. Ajá. Lo que había leído ahorita el hermanito Juan, distribuidor de la casa, administrador, Exacto. supervisor. Entonces las dos palabras son similares, acordémonos. La palabra economía es oikonomía y esa palabra es oikonomos, que es más referido al administrador, al mayordomo, al que dispensa. Entonces acá Pablo está diciendo eso, ¿Cómo hace función? como la función específica exactamente. En cambio, oikonomía es más a la forma o las leyes que hay en la casa de Dios. Y oikonomos, que es mayordomo, ya es el que tiene la función de administrar. Entonces, ahí por eso es que dice Pablo, 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Pablo está diciendo, téngannos los hombres por servidores de Cristo. En otro pasaje también Pablo dice que ellos son colaboradores de Cristo. Entonces acá dice que ellos son servidores de Cristo y ¿qué? Y administradores. ¿Administradores de qué? De los misterios De Dios. Entonces ahí acordándonos, y algún varón que me recuerde en esta reunión, ¿cuáles eran o a qué se refiere con esos misterios de Dios? ¿Qué son esos misterios de Dios a los que se refiere Pablo? Misterio. ¿Conocer a Cristo? Sí, Como la salvación, como... Misterio. todas esas cosas, sí. Efectivamente es todo lo que Se nos concierne recoge. a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. La salvación principalmente. La obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que dice es que todos esos misterios estuvieron escondidos para las personas de antes. Porque ellos sabían que, y eso lo veíamos también en la reunión de varones y creo que las chicas también lo veían, que esos misterios se llaman misterios porque para muchas personas fueron misterios y aún hoy son misterios, porque dice que la palabra para nosotros no está escondida. Si está escondida, están escondidas para las personas del mundo, pero esos misterios nos fueron revelados a nosotros. Entonces
y también porque eran misterios en las personas del Antiguo Testamento, por ejemplo. Por el Espíritu Santo. Porque era solamente una profecía. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, pero ellos no sabían ni cómo se iba a llamar, ni dónde, dónde iban a ser, sí. Pero qué iba a ser, entonces ellos solamente tenían como esas profecías. Pero era un misterio como tal, quién iba a ser. Y ese misterio solamente se reveló y se entendió en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo viene y hace su obra redentora. Viene a la humanidad, muere por la humanidad, resucita y asciende a la derecha del Padre. Entonces, ese es el misterio que aún para muchas personas está escondido, pero que a nosotros nos fue revelado. Amén. Y eso es lo que dice Pablo. Y administradores de los misterios de Dios. Entonces, eso no es solamente para Pablo, hermanos. Acordémonos cuáles eran una de las funciones de la iglesia. Proclamar el Evangelio. Eso no es solamente algo que tengan que hacer los evangelistas. Entonces yo me encuentro con mi familia y pero que yo tengo que llamar al hermano que es evangelista en la localidad porque esa no es mi función. No, hermanos. Todos en algún punto somos evangelistas y todos en algún punto le tenemos que hablar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidad, a nuestros vecinos de Cristo. Entonces por eso es que Pablo dice ahí que los hombres los tengan por servidores de Cristo y administradores o mayordomos o dispensadores, que son todas las traducciones que puede tener esa palabra, de los misterios de Cristo. Entonces nosotros también somos esos administradores, esos mayordomos, esos dispensadores, de los misterios de Cristo. Y otra vez, ¿cuáles son los misterios de Cristo? El Evangelio, como tal, básicamente el Evangelio. Las buenas nuevas que hemos recibido, ¿no? Que ahora ya no estamos destinados a condenación eterna, sino que tenemos una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? La salvación. Creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, y ahora otro que también se cruza ya con Timoteo, ¿no? Donde dice en el 2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces no ser como el mayordomo infiel. Que el mayordomo infiel lo pusieron, le dieron la confianza y le dijo, vea, yo le voy a confiar a usted todos mis bienes, para que usted los administre, para que usted lleve la comida a tiempo, para que usted cuide mis bienes y los sepa administrar de la forma correcta. El mayordomo infiel no hizo eso. El mayordomo infiel cogió los bienes de su amo y los utilizó para su propio derroche, Su beneficio. robando a su amo, cuando el amo le dio toda la confianza. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, hermanos. Pero es que en Lucas decíamos que los mayordomos deberíamos ser nosotros. En Lucas 16, ahí vemos que ese mayordomo no somos nosotros, porque es una persona incrédula. Pero ese mayordomo deberíamos ser nosotros. Nosotros deberíamos poder ser como... Es que nosotros somos como esos mayordomos a los que el Señor colocó toda su confianza en nosotros. Les dijo, vea, yo les voy a ustedes los escogí para que ustedes reciban mi evangelio. Ahora ustedes tienen que ese evangelio, todas esas bendiciones espirituales con las que yo los bendecí en los lugares celestiales, las tienen que saber administrar, las tienen que saber dispensar, tienen que ser buenos mayordomos, tienen que ejercer una buena mayordomía sobre esos bienes. ¿Y cómo van a ejercer una buena mayordomía sobre esos bienes? Pues vayan y administrenlo o dispénsenlo a los otros, a los que no lo conocen. Entonces ahí es donde tenemos que unir una palabra con la otra. Una cosa es administrar es darle un buen manejo a los recursos, ¿no? La otra es dispensar, entonces acordémonos, escoger de la despensa que tenemos y entregarla. Y la otra es, el mayordomo yo creo que encierra ambas funciones. Entonces por eso nosotros, hermanos, el Señor nos colocó esa función, esa responsabilidad y nos dio esa confianza, depositó en nosotros esa confianza para que nosotros seamos mayordomos fieles, mayordomos que sepan administrar de forma correcta en la casa del Señor. Vamos a leer otro pasaje en Efesios 3, versículos 8 y 9. ¿Listo? A mí, hablando otra vez Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y las palabras no son por casualidad, hermanos. Las palabras, pero es que decimos que toda palabra es inspirada por el Espíritu. Porque ellos no simplemente decían palabras así sueltas, ellos decían palabras porque estaban siendo inspirados por el Espíritu.
y porque en estos tiempos para nosotros la suma de la palabra iba a ser toda la verdad. Y ahí que está diciendo Pablo, está diciendo que a él le fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de ¿qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Mira eso. Entonces ahí volvemos a ver al Señor rico, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, que tiene ¿qué? Inescrutables riquezas. Que es inescrutable, que no se pueden contar, que no se pueden calcular, que son tan absurdas que nadie ni siquiera se puede imaginar en su cabeza cómo son de grandes las riquezas de nuestro Señor. Eso es inescrutable, que no se pueden calcular, no se pueden dimensionar. Incontable. Entonces ahí volvemos a ver a ese hombre rico, ¿no? ¿Y quién es el mayordomo en este caso? De nuevo Pablo. Entonces el hombre rico le dijo a Pablo que fuera y anunciara entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de él. En el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces ahí Pablo, Bonito, ¿no? Pablo muchas veces va a utilizar ese lenguaje. Pablo acá le está diciendo que a él le fue encargada esa gracia de anunciar el evangelio entre los gentiles. Y pero es que Pablo también dice que él se considera como un abortivo entre los apóstoles, porque él no pertenecía a los 12, pero él también tenía ese ministerio de ir a predicarle específicamente a los gentiles. Pero es que Pablo fue a Roma, Pablo fue a Corintio, a Asia, a España, inclusive parece que también fue. Entonces Pablo, eso fue lo que el Señor le dijo. Pablo le dijo: Pablo, usted va a ser mi mayordomo y usted va a ser encargado de dispensar, de ejercer esa mayordomía, de administrar mis riquezas para los gentiles. Entonces, pero es que Pablo dice en el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Si ustedes van y miran esa palabra dispensación, tiene que ser la misma, o 36:22 o 36:23, creo que es 36:22. Pero bueno, digamos que ahí esa es la función de Pablo, ¿no? Pablo fue escogido para llevar el evangelio ante los gentiles. Él fue escogido como ese mayordomo. Y lo repito, hermanos, no solamente Pablo, todos nosotros. Eso sí, eso él dejó ese legado. Sí, porque si digamos decimos eso, entonces ahí tendría que ser con la Biblia toda. Allá cuando vimos en Lucas, cuando el Señor les dice: y a vosotros os digo que hagáis amigos por medio de vuestras riquezas injustas, entonces fue solamente a los discípulos, a los apóstoles, y no a nosotros no. Entonces acordémonos que toda la Biblia es para nosotros también. Entonces, vamos ahí a Tito. Tito capítulo 1, versículo 7. Y ahí es algo que veíamos también en la reunión de varones. 1:7. Después de Timoteo. Tito 1:7. Dice, es algo que se une con Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo y a Tito los requisitos de los obispos y de los diáconos. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo qué? Como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Entonces, ahí vemos, hermanos, que... Gracias, hermanito. Y entonces ahí vemos que esa palabra administrador... 36:23, ese es oikonomos. Entonces ahí vemos que ese rol o ese papel que le estaba diciendo, el obispo tiene que ser irreprensible. Y ayer nos acordamos con los hermanitos, igual con las hermanitas, que es irreprensible, tiene que ser una persona que no se pueda reprender por nada. O sea, si yo de pronto reprendo a Yuri, no se tiene que parar así, entonces ella no es una persona irreprensible porque la tuve que reprender. Y así tiene que ser el obispo. Irreprensible, ¿cómo qué? Como administrador de Dios. Santo. Entonces, y nos acordamos entonces. Ahí, digamos, de acuerdo a este pasaje, está hablando solamente a los obispos o a los ancianos. Pero por los pasajes que leímos antes, se está refiriendo a todos nosotros. No solamente a los obispos y a los ancianos, que son los administradores. Entonces acá, en este contexto, en este pasaje, está diciendo que los obispos y los diáconos deben ser irreprensibles. ¿Por qué? Porque son administradores de Dios.
Entonces ahí vámonos al contexto de la empresa. ¿Qué es lo que hace un administrador? El administrador es el que administra la empresa. Administra. Entonces, eso es lo que, bueno, y entonces, una vez más, hermanitos, esto no solamente es, en este pasaje sí es solamente para los obispos y a los diáconos, que se está refiriendo solamente a los obispos y a los diáconos, pero todos somos mayordomos, todos recibimos las bendiciones espirituales, todos fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, todos recibimos el Evangelio, entonces todos tenemos que saber cómo administrar eso. Todos tenemos que saber cómo dispensar eso. Entonces, en nuestra bodega, ¿qué tenemos? El Evangelio. Y todas las bendiciones espirituales que hemos recibido. Para nosotros tenemos que dispensar eso que ya recibimos, eso que tenemos en nuestra bodega. Tenemos que dispensarlo, tenemos que administrarlo. Y esas cosas, lo bueno de esa cajita donde nosotros tenemos eso guardado, es que eso nunca se acaba. Entonces, nosotros administrarlo es entregarlo de ¿cómo se dice? Sí, dice de gracia, dar de gracia como recibimos de gracia. O sea, no tenemos que escatimar en lo que recibimos. No, es que yo solamente le voy a decir una partecita porque si no se me acaba mi fe, o se me acaba mi reserva de lo que yo recibí. ¿No? Todo lo que nosotros recibimos es infinito. Pero es que son inescrutables, ¿no? Las riquezas de nuestro Señor son inescrutables porque nunca se acaban. No se agotan. Exacto, nunca se agotan. Entonces, pero es que nosotros tenemos que dar de gracia como recibimos de gracia. Y para acabar, hermanitos, vamos al último pasaje que es Colosenses. Colosenses 1. Versículos 24 al 26. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces Pablo acá encierra nuevamente todo lo que hemos visto hoy de esa administración. Dice que Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios, y esa administración es creo que ustedes son economos o economía, que me fue dada para con vosotros. Y ahí Pablo agrega una cosa que es súper importante tenerla en cuenta, que es esa última parte del versículo 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces ahí volvemos al comienzo. ¿Qué es economía? ¿Qué es economía? La norma de la casa. Administrar. Norma de la casa, ¿no? Son las normas de la casa. Entonces cuando hablamos de la economía de la casa de Dios, son las normas De la casa. de la casa de Dios, Que somos o nosotros. la ley de la casa de Dios. Ahora la otra palabra era la palabra mayordomo, que es más la función de administrar, Ajá. o ejercer mayordomía o ejercer esa dispensación. Entonces acá Pablo está volviendo, él está diciendo: yo soy mayordomo, pero de acuerdo a la economía de la casa de Dios, yo tengo que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Entonces ahí es donde vemos que el Señor para esa administración también tiene normas, también tiene leyes. No lo podemos hacer de cualquier forma. No podemos ir a anunciar el Evangelio de cualquier forma. Tenemos que anunciarlo de acuerdo al Señor lo dice, como el Señor lo manda, con orden, en Corintios. Hágase todo ordenadamente y con decencia. Entonces acá Pablo está diciendo: sí, yo fui hecho administrador de Dios, porque yo soy el que tengo que ir a predicar el Evangelio entre los gentiles, pero lo tengo que hacer ¿qué? Cumplidamente. Así como nosotros nos gusta recibir nuestro salario el día 30, Puntual. entonces así nosotros también tenemos que ir a anunciar el Evangelio de forma muy cumplida. ¿Y cómo es esa forma muy cumplida? Lo ideal es que sería siempre que tuviéramos oportunidad, Que siempre las hay. Tiempo fuera y de siempre hay. Siempre hay las oportunidades. Instigar a tiempo y fuera de No tiempo. tener todo guardado ahí, la cena guardada. Exacto, ahí, no y es se como puede que, ay, no, leer. nosotros como en la iglesia dice que los sábados salimos a evangelizar, entonces solamente los sábados se evangeliza.
En teoría nosotros tendríamos que tener, y por eso es que el Señor alabó al mayordomo malo, porque el mayordomo malo es más sagaz con sus bienes para asegurar su futuro. Nosotros también tenemos que ser sagaces con nuestros bienes para asegurar nuestro futuro. ¿Y nuestro futuro dónde es? En los cielos. Nuestro futuro es eterno, en las moradas eternas. Entonces por eso fue que el Señor alabó a ese siervo malo, a ese mayordomo infiel, porque él fue inteligente, más inteligente que nosotros, y él utilizó sus ganancias injustas para asegurarse su futuro en la tierra. Nosotros también tenemos que asegurarnos nuestro futuro, pero en los cielos, nuestro futuro eterno, nuestra ciudadanía celestial. Entonces por eso es que el Señor dice, hagan amigos por medio de las ganancias injustas para que los reciban en las moradas eternas. Entonces, así como Pablo anunció el Evangelio cumplidamente, nosotros también tendríamos que anunciar el Evangelio cumplidamente, siempre que tengamos oportunidad, haciendo amigos para que nos reciban en las moradas eternas. Entonces, hermanos, pues digamos que eso es lo que queríamos como ver hoy, ¿no? Muy bonito. Las leyes o las normas en la casa de Dios y nuestra función como mayordomos en la casa de Dios. Entonces, hermanitos, que el Señor nos pueda estar exhortando, que nos pueda estar ayudando a acordarnos de estas palabras, que nos pueda estar ayudando a administrar nuestras ganancias injustas, hermanos. Acordémonos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo. Entonces, ahora que lo pensemos bien, cuando me quiera comprar unos zapatos de marca o algo que de pronto se pueda utilizar mejor para administrar en la iglesia, ¿no? Pues se trata Y no estoy diciendo que no podamos comprarnos nada para de nosotros, las cosas todas solamente que tienen su equilibrio. acordémonos cómo eran, porque el Señor le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín, Ajá, porque busca porque lo suyo. Abel le dio lo mejor, las primicias. Durante los sacrificios vemos que siempre tenían que dar las primicias, lo mejor, no lo tuerto, no lo cojo, sino que siempre tenían que dar lo mejor para el Señor. Y nosotros siempre le damos lo que sobra al Señor. Ay, es que tengo que comprar esto, tengo que comprar esto, tengo que comprar esto. Ay, sobraron 5,000 pesos para la ofrenda. Allá está, pero me compré todo lo mío, que era lo importante. Está muy Entonces, eso hablando solamente de la cuestión del dinero, ¿no? Que lo que decimos, la cuestión del dinero acá en la tierra es algo que es lo que más corrompe al hombre. El amor al dinero es la raíz de toda maldad. Esas son las carreras más frecuentes. Pero entonces acordémonos que lo más importante es poder administrar esas riquezas espirituales que tenemos, pero también que no podamos estar dejando de lado la cuestión material. Cómo estamos sirviendo con nuestra casa a la iglesia, cómo estamos sirviendo con nuestros bienes a la iglesia, cómo estamos ayudando a que se propague el evangelio con nuestros bienes. Bueno, hermanitos, vamos a hablar y pasamos a la parte de la mutualidad.